El corazón de Cristo, por Thomas Goodwin. Influencia de Dios Hijo, segunda parte. Podríamos pensar que siendo Él tan santo, debería tener, sin embargo, una predisposición severa y dura hacia los pecadores y que no sería capaz de soportarlos. No, dice él, soy manso. Mi naturaleza y carácter son amables, como lo fueron los de Moisés, y también en otros aspectos, pues él era un tipo con respecto a dicha gracia. No tomó venganza sobre Miriam y Aarón, sino que intercedió por ellos. Así hace Cristo. Las heridas y crueldades no me excitan como para hacerme irreconciliable. Es mi naturaleza la que perdona. Soy manso. Sí, podríamos pensar. Pero siendo Él el Hijo de Dios y heredero del cielo, y estando ahora especialmente lleno de gloria y a la diestra de Dios, ¿podría desdeñar nuestra humildad terrenal? No sería por cólera, sino por la altura de su grandeza y la distancia con la que nos sobrepasa, y por la que somos tan inferiores a Él como para desposarnos a Él o tener familiaridad con Él. Seguramente tiene pensamientos superiores que contemplar en lugar de a tan poca cosa como nosotros. Aunque incluso así le concebimos como humilde y no determinado por las ofensas, puede aún ser demasiado grande y estar demasiado acumbrado como para condescender hasta llegar a considerar o poner en el corazón la condición de las pobres criaturas. No, dice Cristo, también soy humilde y estoy deseando otorgar mi amor y favor a los más pobres y humildes. Además, todo esto no es una apariencia de afable disposición ni un revestimiento superficial de su rostro, ni solamente una responsabilidad externa, como ocurre con muchos grandes hombres que parecen amables y diplomáticos, sino que todo esto se halla en el corazón. Es su carácter, su disposición, su naturaleza de ser cariñoso y nunca puede dejarlo de lado. Aquí afirma que cuando llegara a disfrutar esta grandeza suya en el cielo, no alteraría en lo más mínimo su disposición. En el mismo instante en que pronunció estas palabras, tuvo en cuenta toda la gloria que le vendría, e hizo esta aclaración, situando esto y su carácter manso en la misma frase. Por ello, en el versículo 27 expresó, «Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre». Y poco después de esto dice, «Venid a mí, todos los que estáis cargados, que soy manso y humilde». Mirad sino que amoroso, dulce y maravillosos pensamientos se suelen tener de un amigo querido que tenga una naturaleza amistosa o de algún eminente hombre sagrado o santo sumiso, de los cuales uno piensa para sus adentros. Pondría mi alma en las manos de tal hombre y podría hacer depender mi salvación de él. Esto lo he oído decir alguna vez. Fíjate cómo deberíamos estimularnos en el trato como Moisés en materia de perdón, que fue el más manso de los hombres en la tierra, o como José, por lo que sabemos de sus entrañas hacia sus hermanos, o qué pensamientos deberíamos tener como los que tuvieron los tiernos corazones de Pablo o Timoteo
sobre las almas de los hombres que engrandecieron, alimentaron y criaron para la vida. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros también nuestras propias vidas, dice Pablo en Primera de Tesalonicenses 2:8. Y todo esto era de forma natural. Esta es la palabra que usa en Filipenses 2:20. Así pues, percepciones similares e infinitamente más elevadas deberíamos tener acerca de la dulzura y franqueza que están en Jesucristo, ya que son muchos más naturales a Él. Por consiguiente, el propio apóstol pone las entrañas de Cristo como modelo suyo en Filipenses 1:8. Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en las entrañas de Jesucristo. Esta frase, en las entrañas de Jesucristo, tiene, de acuerdo con los intérpretes, dos significados y ambos sirven para ilustrar lo que pretendo. Primero, en las entrañas de Jesucristo. Se toma de forma causal como para demostrar que Cristo infundió aquellas entrañas o compasión en él. Con tales anhelos y la clase de entrañas como si él lo hubiera obrado en él. Si esto es así y Cristo puso tales entrañas en él, ¿no tiene o posee mucho más de ello en sí mismo? Pablo tenía razón al decir en las entrañas de Cristo, porque en este sentido estoy seguro de que apenas tuvo una vez el corazón y las entrañas de un hombre en él, concretamente mientras estuvo lejos de Cristo. ¿Qué espíritu tan furioso como el de un león tuvo contra los santos? ¿Y qué estragos hizo en ellos hasta llegar a arrancarle sus entrañas? ¿Y cómo es que ahora viene Pablo con tan tiernas entrañas hacia ellos? ¿Quién le había dado unos afectos tan tiernos? El propio Jesucristo fue Él quien le transformó de león en cordero. Sí, por consiguiente, estas entrañas no eran naturales en Pablo, sino más bien lo contrario, y aún así abundaron tanto en él, de forma natural como él mismo explica. ¿Cuánto más deben abundar en Cristo, en quien se originaron y crearon? En segundo lugar, en las entrañas se utiliza para decir como las entrañas o según las entrañas, de acuerdo con la analogía de la frase hebrea. Por tanto, el significado sería este: como las entrañas de Jesucristo miran por vosotros, así las mías. Las entrañas son una metáfora para señalar ternura, afecto y misericordias maternales. Por eso en Lucas 1:78 leemos: por la entrañable misericordia de nuestro Dios, o literalmente en el original, por las entrañas de misericordia de nuestro Dios. Así pues, cuando Pablo quiere dar a entender cuán tiernos son sus afectos, pone las entrañas de Jesucristo como ejemplo, a Cristo como su modelo en todo ello. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Cuán deseoso estaba este gran apóstol de engendrar hombres para Cristo. No cuidaba de lo que podía perder, sino si podía ganar algunos. De ninguna cosa hacía caso ni estimaba preciosa su vida, ni siquiera su preciosa salvación, sino que deseaba él mismo ser anatema por amor a sus hermanos, que fueron incluso los mayores enemigos que Cristo tuvo en la tierra. Qué alegre estaba cuando ganaba alguna alma, qué triste cuando alguno se perdía, incurriendo en nuevos dolores de parto. No pudo expresar mejor la ansiedad de su espíritu por los Gálatas
hasta que Cristo fuera formado en ellos. Qué confortado se sentía al oír noticias de la constancia y aumento de la fe de algunos. En primera a los Tesalonicenses 3, 6 al 8 dice: porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Leed todas sus epístolas y quedaos así con el carácter de su espíritu, y cuando lo hayáis hecho, levantad la mirada hacia la humana naturaleza de Cristo en el cielo y pensad para vuestros adentros. Cristo es un hombre. Pablo no entona altos compases de sentimientos, sino las notas de las entrañas de Cristo en el cielo. En una clave inferior, son naturales de Cristo, todos ellos son infinitamente eminentes en Él, y esta es la segunda demostración que se saca de su propia disposición natural como Hijo de Dios. Influencia de Dios Espíritu Santo. Tomaremos una tercera demostración de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Si el mismo Espíritu que estaba sobre él y en él estando en la tierra, sigue descansando en él ahora que está en el cielo. Estas disposiciones deben permanecer aún en él. Esta demostración está formada por dos proposiciones juntas, que el Espíritu Santo que mora en él está de acuerdo en hacer que su corazón sienta un afecto así de amable hacia los pecadores, que el mismo Espíritu mora y continúa en él sobre él por siempre en el cielo.